Mientras llegas a tu destino, disfruta del camino. Es una frase muy reflexiva. En Legendarios, detrás de nuestras camisas, está esa frase: disfruta del camino. Y el Masías Yahoshua dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, él dice: yo soy el camino. No dice los caminos. Pero ¿qué nos impide disfrutar del camino? ¿Cuáles son las circunstancias que no hemos logrado entender, que tenemos que desarraigar y echar fuera, que debemos obtener con toda claridad, con plenitud de conciencia espiritual, tener aquí dentro para poder disfrutar del camino? Y por último, ¿cuál es el camino que el Eterno ha trazado para usted? ¿Cuál cree usted que es ese camino que debe de transitar? Disfrutar del camino. ¿Cuáles son esos obstáculos? Esposo, esposa, hijos, fracasos románticos, adicciones, dependencias. ¿O es usted o soy yo el que constantemente se sabotea para disfrutar del camino? O la respuesta sencilla es que no he aprendido a disfrutar del camino. Escrito está. En el libro de Hechos del Espíritu Santo, a través de la vida de los discípulos, dice en una versión hebrea: y los talmidín estaban llenos de alegría y llenos del Ruach HaKodesh. Esa es una versión hebrea. Y en nuestras versiones tradicionales dice: y los discípulos estaban completamente llenos de gozo y llenos también del Espíritu Santo. Aquí vemos dos tipos de llenura, que el mismo Espíritu Santo las patrocina o las da, pero de forma sobrenatural. Llenos de alegría, llenos de gozo. Cuando no hemos aprendido en qué consiste realmente estar llenos de alegría o ungidos de alegría, como dice Hebreos 1, versículo 9. El que ama la justicia y aborrece la maldad, dice el Padre, lo unge con óleo de alegría, mucho más que a sus compañeros. Preciosísimo esta poderosa palabra. La mayoría de nosotros solemos sufrir porque no controlamos al esposo, a la esposa, porque no hacen todas las tareas que deben de hacer para cumplir su obligación de hacernos feliz. Porque la sociedad nos metió en la cabeza que es tu esposa, tu esposo, tu pareja, o tus hijos, o lo más grave, hijos que tienen padres defectuosos como nosotros en diferentes áreas. No importa que te creas el mejor religioso del mundo, jamás vamos a llegar a ser como el padre ejemplar que es el Abba, lleno de plenitud. De ahí que todo hijo o hija que ha crecido con carencias afectivas, carencias emocionales, carencias económicas, debe acudir y solicitar la paternidad urgente del Padre Celestial. Él será tu Padre cuando tú se lo pidas.
Cuando tú le digas, yo te necesito que me adoptes como hijo. Y tienes que creer, dice San Juan 1:12, tienes que creer en Jesucristo, que Él nos reconcilia con el Padre. Y tienes que recibirle como tu único o como mi único suficiente Salvador de esas carencias y vacíos afectivos. El delegarle la pesada tarea y carga a un hombre o mujer para que tengan la responsabilidad diaria de darnos felicidad, darnos gozo, darnos alegría, darnos bienestar. ¿Quién nos ha hecho creer que el esposo o la esposa o los padres o los nietos, o el yerno o la nuera, o los suegros, o el pastor o los líderes, son los encargados de proveernos felicidad? ¿De dónde hemos sacado esa locura? Ay, mi amado, mi amada, tanto sufrimiento que nos impide disfrutar del camino corto que es esta existencia humana, por el mal enfoque social o religioso sobre cuál es la fuente o debe de ser la fuente de nuestra felicidad. Humanamente, usted y yo somos los encargados de descubrir qué impide que sea feliz. ¿Cuál es el enfoque errado o equivocado que tengo acerca de la felicidad? Yo debo de hacerme plenamente responsable de sanar y de soltar humanamente. Y debo de pedir que el Señor Jesucristo se active como fuente de gozo y fuente de felicidad. Él le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, mujer, ya no bebas más de ese pozo. Y a veces el esposo o la esposa, trastornados, distorsionados, con otro enfoque acerca de lo que es su felicidad, va a estar ensimismado en sí mismo. Y usted detrás de ella o de él, pidiéndole que le hagan feliz. O detrás de los hijos o de los nietos, siempre va a buscar una cadena porque no quiere hacerse responsable. Y le echa la culpa a su pasado, a las tragedias vividas. O espera que la persona le venga a pedir perdón y se humille y que sane las heridas emocionales que causó porque les permitimos que nos lastimen con sus actitudes, rechazos, abusos, insultos, menosprecios, infidelidades. Y debemos de quitarle ese derecho. Cristo no le entregó derecho a ningún mortal de lastimarle, de herirle, de decepcionarle. Él desarrolló su dependencia real, no religiosa ni fanática, real, de depender absolutamente del Padre. En toda su naturaleza emocional, mental, intelectual, espiritual. Había una relación sólida y eso es tener a Cristo dentro. Para poder disfrutar del camino, usted y yo debemos asegurarnos que Cristo vive aquí dentro, en el Espíritu. Para poder disfrutar del camino debemos entender cuál es el camino que el Padre nos ha llamado a transitar y a recorrer. Para poder disfrutar del camino debemos desarrollar fe viva, fe proactiva, fe creativa, fe real. Que cuando clamemos los cielos se abran y el Padre se incline porque hemos decidido ser hijos de obediencia. Disfrutar del camino, ser llenos y ungidos de alegría y llenos del Espíritu Santo. La única forma de disfrutar del camino es entender el camino y activar aquel que tiene el poder para que nosotros disfrutemos de ese camino de manera consciente. Y pedir sanidad del alma, sanidad de la mente, sanidad del cuerpo, porque Él tiene el poder de realizarlo hoy
en su vida y en mi